con todos, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar acá la clase del día de hoy, ¿de acuerdo? De repente hay consultas con respecto al tema anterior. Todo va a quedar claro. Si hubiera alguna consulta, lo ponen por favor en el chat. Bueno, si no hay consultas, entonces ya estaríamos comenzando ya la clase de ahora, ¿ya? Muy bien. Cualquier consulta que tengan, como siempre, con toda confianza, lo ponen en el chat, ¿ya? Listo. Muy bien, hablamos acerca de la evolución, las teorías evolutivas, evolución humana básicamente, pero al inicio vamos a ver la parte de origen de la vida, ¿ya? ¿Cómo así se originó la vida? Y hay tres teorías que nos explican acerca del origen de la vida. Vamos a tener acá, allá. Es que en las otras aulas me faltaba hacer estos ejercicios. Con ustedes sí me acuerdo que terminamos todos los ejercicios, ¿ya? Por eso lo puse estas dos diapositivas en las aulas del mar. Así con ustedes sí habíamos terminado. O nos faltó también. Ya me hicieron dudar ya. A ver, confírmeme por el chat, por favor. Sí terminamos, ¿no? Excelente. Gracias. Ya, listo, gracias. Muy bien. Terminamos, correcto, gracias. ¿Ya? Listo, entonces les estaba diciendo, primero vamos a ver las teorías que explican el origen de la vida. La primera teoría se llama teoría de la generación espontánea o abiogénesis, ¿ya? Esta teoría fue planteada por el griego Aristóteles. Entonces, Aristóteles fue el responsable de esta teoría, pues al decirnos que la vida surge de la materia inanimada o sustancias en putrefacción. O sea, a partir de sustancias que están en descomposición surge la vida. Y Aristóteles nos da el ejemplo, pues, ¿no? De que los cocodrilos surgen de troncos que están en descomposición. Y eso no es de todo cierto, o para nada cierto, ¿no? Lo correcto es, pues, ¿no? Que cocodrilo hembra, cocodrilo macho se juntan, hacen cositas, dejan sus huevos y a partir de esos huevos ya salen nuevos cocodrilos, pues. Lo mismo, ¿no? ¿Qué decía Aristóteles? De la carne, comienzan a salir gusanos espontáneamente, generación espontánea. Y eso no es cierto. Lo correcto es que vienen las moscas adultas, dejan sus huevitos y a partir de esos huevos salen las larvas que van a originar a nuevas moscas. ¿Y qué decía Aristóteles? Esto se da gracias a una fuerza vital, gracias a una energía sobrenatural. A esa energía sobrenatural, Aristóteles lo llamó la fuerza vital. Entonces, gracias a la fuerza vital, lo que no tiene vida, los árboles se convierten en cocodrilos, la carne se convierte en gusano. En 1600, esto de acá de los años es solo para ubicarnos, ¿ya? Eso no preguntan, ¿ya? Cuando hablamos de Aristóteles nos referimos pues al siglo IV antes de Cristo. Cuando nos referimos a Redi, estamos por el siglo XVII, estamos por 1668 más o menos. Entonces, Redi refuta lo que decía Aristóteles, el experimento de Francisco Redi. Él trabaja con tres recipientes. Dentro de cada recipiente hay un pedazo de carne. Dentro de cada recipiente hay un pedazo de carne. Ahora vamos a tener que un recipiente va a estar totalmente abierto. El segundo recipiente va a estar con un corchito y el tercer recipiente con una gasita. Y pues en el primer caso, y los tres recipientes se dejan pues en el ambiente, ¿no? Los tres recipientes se dejan en el ambiente donde están pululando las moscas, están rondando por ahí las moscas. ¿Qué pasa en el primer caso? Profe, pueden entrar las mosquitas y cuando entran dejan sus huevitos y a partir de esos huevitos salen larvitas. ¿Qué pasa en el segundo caso? No pueden entrar porque está tapado. En el tercero tampoco, porque está tapado.
Entonces Reddy dice, pues no es espontáneamente como se origina la vida, sino que hay otra forma de vida, en este caso las moscas, que entran, dejan sus huevitos y a partir de esos huevitos salen las larvitas. Eso es lo correcto, dice Reddy. Spallanzani, Lázaro Spallanzani, un siglo después, por 1778 aproximadamente, complementa lo que dijo Reddy. Pero él ya trabaja con matraces, acá también puede ser ollas, ¿ya? Donde él, pues, dentro de estas ollas, dentro de estos matraces, le da la carne molida. Esta es carne molida, carne licuada. Esta es una sopa, es un caldo. Muy bien. Entonces, en esos matraces coloca alimento y lo tapa. Acá también este otro matraz ha faltado tapar. Y ambos tapados con un corchito, nada entra, nada sale, tapados herméticamente, los va a someter al calor. Ahí está, miren. Entonces, estos dos matraces son sometidos al calor y el calor pues hace que cualquier forma de vida que esté en el interior desaparezca. Por eso es lo que nosotros calentamos el alimento que consumimos en la noche, o sea, lo que nos saca del almuerzo, ¿no? Algunas veces lo consumimos en la noche, pero no lo comemos frío porque nos puede hacer mal. Entonces, al calentarlo, estamos matando a las bacterias que puedan estar ahí, a los hongos. Esa es la idea de darle calor. Eso hizo Spallanzani. Entonces le dio calor y así garantizó que cualquier forma de vida que esté en el interior desaparezca. Desaparezca. Muy bien. Luego, el primer matraz lo va a abrir y el segundo matraz lo va a tener tapado. Y estos dos matraces lo va a dejar en un ambiente. Vamos a tener acá en un ambiente, miren, ahí lo tenemos en un ambiente donde van a haber bacterias. Bueno, en cualquier lugar hay bacterias, hay hongos, en cualquier lugar. No es necesario nosotros poner a las bacterias, ¿no? En nuestras casas, ya sea en la sala, en la cocina, en nuestro cuarto, hay bacterias. Profe, mi cuarto es limpiecito. Claro, no será de, no sé, pues de residuos sólidos, de polvito, de pelaje, pero las bacterias están en todas partes. Ya, podemos hacer la prueba, ¿no? En nuestro cuarto podemos dejar un plato de comida y analizarlo en una semana. Si está igualito es porque no hay nada, tu cuarto es estéril. Pero lo más probable es que se contamine, pues, ¿ya? Lo más probable es que se fermente, ¿ya? Cambie de olor, de sabor. Muy bien, entonces en todas partes hay bacterias. ¿Y qué va a pasar en el primer caso, profe? Ah, esas bacterias entran, caen. Suficiente que caiga una bacteria para que todo se contamine. Suficiente que caiga una bacteria para que todo se llene de bacterias. Y miren acá, todo se contamina, se llena de bacterias. Entonces, en el primer frasco está apareciendo la vida. ¿Qué pasa en el segundo caso? No, como está tapado, no entra ninguna bacteria y esto no se contamina. Acá no hay ninguna bacteria. Allá, entonces vamos a tener acá que Spallanzani refuerza lo que decía Reddy. ¿Qué decía Reddy? Que la vida se origina a partir de otra forma de vida que ya existe. Acá, ¿por qué no se puede originar la vida? Porque esta otra forma de vida no ha podido entrar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso nos dijo Spallanzani. Pero vamos a tener acá a un seguidor de Aristóteles. Este seguidor de Aristóteles es contemporáneo a Spallanzani. Voy a ponerle por acá, ¿ya? Por acá voy a poner a ese seguidor de Aristóteles. Uy, mejor acá. A ese seguidor de Aristóteles llamado Ioncito Niran. Ioncito Niran en 1780 gestiona el experimento de Spallanzani. ¿De acuerdo? Vamos a poner acá, critica, cuestiona el experimento de Spallanzani. ¿Qué es lo que dice Spallanzani? Muy bien. ¿Y qué es lo que dice Niran? Niran es seguidor de Aristóteles, ¿verdad? Niran, pues, critica el experimento de Spallanzani y dice, pues, que en el primer frasco, este es primer frasco, este es segundo frasco, dice, en el primer frasco, como está abierto, ingresa la fuerza vital.
y origina la vida. Recuerden que Aristóteles hablaba de una fuerza vital, decía que era la energía sobrenatural, que lo que no tiene vida lo convierte en vida, que el árbol lo convierte en cocodrilo, que la carne lo convierte en gusano. Entonces, pues, Needham, seguidor de Aristóteles, dice, no, en el primer frasco, como está abierto, ingresa la fuerza vital y estos nutrientes se convierten en vida. Allá, ¿qué dice en el segundo frasco? En el segundo frasco, como está cerrado, no ingresa la fuerza vital. Y como no ingresa la fuerza vital, no se origina la vida. Ah, mira, acá no hay vida. Ajá. Entonces, Spallanzani no sabía cómo responderle a Needham. Un poco más Spallanzani le da la razón a Needham. Tuvo que pasar un siglo después, no ciclo, por si acaso, un siglo después, para que Luchito Pasteur, aproximadamente por 1865, él hace su experimento similar al de Spallanzani, pero él emplea los matraces curvos. Estos matraces se llaman matraces cuello de cisne. Ah, no está por ahí, hay que ponerle entonces acá. Este es un matraz, él emplea los matraces cuello de cisne, por la terminación, ¿no? Por esta curvita, miren. Entonces él puede generar, pues, ¿no? Acá a este recipiente normal le echa caldo, ahí está caldo, nutrientes, materia orgánica, carne molida, carne licuada. Muy bien, y luego lo curva con fuego. Bueno, acá está el matraz cuello de cisne. ¿Y luego qué hace? Le da calor, mira. Lo mismo que hizo Spallanzani, le da calor. Lo hace hervir. Al darle calor, está garantizando que cualquier forma de vida que hay en el interior desaparezca, muera. Y luego, pues, de darle calor, y como en el caso de arriba, esto tiene que estar tapado. Esto de acá está tapado. Al darle calor, tapadito. ¿Ya? Entonces, todo esto, el calor hace que cualquier forma de vida que esté en el interior desaparezca. Listo. Y luego lo abre. Lo abre y lo va a dejar pues en el ambiente. Y recuerda que acá en el ambiente hay bacterias. Vamos a poner acá, como en el caso de arriba de Spallanzani, ponemos acá las bacterias. Ahí están las bacterias. Pero ¿qué pasa con esas bacterias? Van a poder entrar, pero solo hasta la base del cuello, hasta ahí nomás. No van a poder subir, profe, porque las bacterias, por más pequeñas que sean, las bacterias tienen un peso, no pueden ir en contra de la gravedad, ya que este matraz es superficie lisa. Entonces, pues vamos a tener acá que estas bacterias no pueden llegar donde está el alimento. Y si no llegan acá, no se contamina, o sea, no va a pasar lo de acá. Y el frasco está abierto. Entonces, ¿qué dijo Pasteur? ¿Cómo le responde a Spallanzani? Por más que Spallanzani ya no lo pudo escuchar, ya por el tiempo, ya había fallecido Spallanzani. Entonces, ¿qué dice pues Pasteur criticando lo que dijo Spallanzani? Spallanzani dice que los frascos tienen que estar abiertos para que se origine la vida, ya que por ahí va a ingresar la fuerza vital. Entonces, Pasteur dice acá, este frasco está abierto. Entonces, debería de ingresar la fuerza vital y acá debería originarse vida. Pero ¿por qué no ingresa la fuerza vital? O mejor dicho, ¿por qué no se origina vida? ¿Por qué no se contamina? Como en este caso de acá. ¿Por qué no se contamina? Ah, porque no existe la fuerza vital, pues. No existe la fuerza vital. No existe la generación espontánea. Si fuese generación espontánea, esto de acá, con la misma, se convertiría en bacterias. Pero lo correcto, ¿cuál es? ¿Por qué no se convierte en bacterias? Porque estas bacterias no pueden llegar. En cambio acá, ¿por qué si se convierte en bacterias? Todo se contamina, porque estas bacterias fácilmente pueden entrar. Entonces, Pasteur rechaza por completo la teoría de la generación espontánea o abiogénesis planteada por Aristóteles. ¿De acuerdo? Esto no tiene nada que ver, es otra forma de explicar. No hay que complicarnos suficiente con esto. Entonces, jóvenes, eso es lo que pasó. ¿Y a quién plantea la teoría? Aristóteles. Needham lo apoya. ¿Quiénes lo rechazan? Primero Redi, luego Spallanzani y de manera definitiva Pasteur. ¿Ya? Muy bien. Listo, continuamos por acá. Vamos a tener acá otras dos teorías más. La teoría cosmogónica o de la panspermia. Esta teoría fue planteada por Arrhenius en 1908.
¿Qué nos dice Arrhenius en 1908? Que la vida llegó al planeta Tierra procedente del espacio. En algún lugar del espacio se originó la vida, pues. Y esa vida llegó al planeta espora, en forma de espora bacteriana. Entonces, en forma de espora bacteriana, llega pues en un meteorito esa vida. ¿Cuándo pasó? No sé, hace bastante tiempo decía Arrhenius. Pues. ¿Y dónde se originó esa vida? No sé, en algún lugar del universo, decía Arrhenius. Pues. O sea, tiene muchos vacíos esa teoría. Profe Pedro, ¿pudo haber ocurrido? Sí, pudo haber ocurrido. Pero básicamente esa teoría es rechazada porque acá está el meteorito con la espora, ¿no? Y a nivel de la exósfera, ionosfera, pues hay 500 grados, 400 grados, y ningún ser vivo puede resistir a esa temperatura. Entonces, pues, si de repente pasó eso, ya pues al ponerse en contacto con la atmósfera, con la exósfera, ionosfera, esa espora bacteriana tuvo que haber muerto. Ya, eso es lo más probable, ¿no? Pero pudo haber ocurrido, profe, de repente. Hasta el momento no se ha demostrado eso, o en todo caso lo contrario, ¿no? A rechazarlo 100%. O sea, ¿pudo haber ocurrido? Sí, pudo haber ocurrido. En cambio, esta teoría quimiosintética o de la evolución química es la más aceptada. Fue planteada por Oparin, el ruso Alexander Oparin. Siempre ponemos el año, no es para memorizar, sino para ubicarnos. Ya, para ubicarnos, ¿no? Para ubicarnos, bueno, en el tiempo, siempre es necesario. En 1923, pues, Oparin nos dice que a partir de sustancias inorgánicas, metano, amoníaco, agua, hidrógeno molecular, eso tenía la atmósfera primitiva, por una serie de reacciones gracias a la radiación ultravioleta, por una serie de reacciones, ¿se forma qué? Se forman sustancias orgánicas, se forman sustancias orgánicas. ¿Ya? Entonces acá están esas sustancias orgánicas, se hacen más complejas y se origina una célula. Eso es lo que nos dice Alexander Oparin. Pero Oparin solo nos dice, ¿ya? En cambio, los experimentos lo realizan Stanley Miller, los norteamericanos Stanley Miller y Harold Urey. 30 años después, en 1953, Stanley Miller y Harold Urey realizan los experimentos. Bueno, realizan el experimento de esta teoría quimiosintética. ¿Y en qué consisten esos experimentos? O ese experimento. Acá está el agua, el metano, el amoníaco, el hidrógeno molecular. Y a partir de esas sustancias, ¿qué se origina, profe? Por una serie de reacciones se origina, acá vamos a tener pues sustancias orgánicas. Se originan los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, los éteres, los ésteres, los ácidos carboxílicos, las aminas. Allá, mira, esas sustancias orgánicas que se originan se hacen más complejas, se convierten en monómeros, en aminoácidos, ácidos grasos, en nucleótidos, monosacáridos. Esos monómeros se juntan y se convierten en polímeros, polisacáridos, ácidos nucleicos, proteínas, lípidos. Y ellos pues están en la célula. Cuando hablamos de una membrana decimos hay fosfolípidos, proteínas integrales, proteínas periféricas. Y así se origina la célula. Pero experimentalmente, hasta el momento, nadie ha llegado a formar una célula en un laboratorio, pues. Entonces, ¿qué hicieron Miller y Urey? Simplemente a partir de lo inorgánico, formaron lo orgánico, ese orgánico siguió reaccionando y se convirtió en monómeros, hasta formar aminoácidos. Hasta ahí han llegado. Ya lo demás se infiere que los aminoácidos se convirtieron en proteínas, los monosacáridos en polisacáridos, los ácidos grasos en lípidos, los nucleótidos en ácidos nucleicos. Y ellos, cuando se juntaron, llegaron a formar a la célula. ¿De acuerdo? Esta es la teoría más aceptada porque tiene una base científica. ¿Ya? Muy bien. Listo. Suficiente con esas tres teorías. ¿Ah? De repente han escuchado acerca de otras teorías más. No, 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 no. Justo en el prospecto que ha salido último, no dice, no, solo esas tres teorías nada más. ¿De acuerdo?
La teoría de la generación espontánea, la teoría de la panspermia y la teoría quimiosintética. Ya de repente dicen, profe, yo he escuchado acerca de la teoría creacionista, ya, la teoría creacionista, ¿no? Esa teoría, pues, que dice que Dios creó el universo, Dios crea las plantas, crea los animales, y al último día crea al hombre a imagen y semejanza, ¿de acuerdo? Profe, usted no es creyente, dicen algunos, usted es ateo, profe, usted es agnóstico. No, 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 yo soy creyente, por si acaso, soy católico, ¿de acuerdo? Pues, pero eso no es cierto, pues. No, profe, pero eso está en la Biblia, dicen algunos. Está en Génesis. Eh, sí está en la Biblia, pero no es cierto, jóvenes. Ya, es más, la iglesia ya por los años 70 llegó a confirmar que eso no es cierto. Además, también llegó a aceptar que tanto el chimpancé como nosotros tenemos un mismo ancestro, o sea, nosotros provenimos de una evolución, ¿de acuerdo? Nosotros provenimos de una evolución, no es que Dios nos haya creado así tal como ahorita nos conocemos, somos sapiens sapiens, no, 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 nosotros provenimos del Neandertal, Erectus, Habilis, Australopithecus. Ahorita vamos a ver eso, ¿de acuerdo? Entonces esa es la teoría creacionista, ¿ya? Es una forma, ¿no? De cómo los hebreos trataron de explicar su origen, pues. Esa es la teoría creacionista. Así como, no sé, pues, los incas, ¿cómo explican su origen? Profe, a través de los hermanos Ayar. Otros dirán, no, profe, a través de Manco Cápac y Mama Ocllo. Ya, claro, pues son mitos, pues son leyendas, son formas de explicar el origen de una cultura. ¿Y qué nos dice la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo? ¿De dónde salieron Manco Cápac y Mama Ocllo? ¿De dónde salieron? Del río Rímac, dicen algunos. ¿Del río Rímac? ¿Cómo van a salir del río Rímac? Del río Hablador. No, no, no. ¿De dónde salieron? Salieron del lago Titicaca, ¿sí o no? Y eso no es correcto, pues que dos personas salgan de un lago. ¿O creemos en eso? No, profe, no, no, o sea, es un mito, pues no, ya es un mito, es una hipótesis, ¿no? O sea, no es correcto que dos personas salgan de un lago, pues. Así es. ¿Y qué hizo Manco Cápac? ¿Qué más nos dice la historia? Profe, Manco Cápac, pues sacó su vara, ¿sí o no? ¿Y qué hizo con su vara? ¿Cómo que se le introdujo a Maoglio? No, 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 no. Su vara, su lanza, estaba buscando en dónde se hundiera, ¿sí o no? Así es la historia. Y se hundió en el cerro Guanacauri, ¿sí o no? Así dice la historia, que Manco Cápac sacó su vara y lo hundió en el cerro Guanacauri. Y ahí es donde, ¿no? Algo que me acuerdo de historia. Así es, ¿no? Y pues, y así se fundó el imperio incaico, ¿ya? Y eso también, pues, ¿no? Es una forma de explicar pues, una hipótesis, es un mito, es una leyenda. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien, entonces, eso tiene que ver con esa teoría creacionista. De repente hay otras teorías más, pero suficiente con estas tres, ¿ya? Muy bien. Entonces, seguimos por acá. ¿Todo bien? Si de repente tienen consultas, lo ponen nada más en el chat, ¿ah? Muy bien, continuamos por acá. Ahora vamos a hablar acerca de las teorías evolutivas. Vamos a ampliar teorías acerca de la evolución. Primera teoría, la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Esta teoría fue planteada por Jean-Baptiste de Monnet, el caballero de Lamarck. Simplemente Lamarck, el francés Lamarck, en su libro Filosofía Zoológica, nos habla de la hipótesis del uso y desuso de las partes. Los órganos que se usan más, esos órganos son los que desarrollan. En cambio, los órganos que están en desuso, esos órganos van a desaparecer conforme pase el tiempo. Ejemplo bien claro, ¿no? Tenemos acá la jirafa, el cuello de la jirafa. ¿Qué pasó con el cuello de la jirafa? La jirafa, mira, generación tras generación, o por muchas generaciones fue estirando su cuello hasta llegar a tener un cuello largo. Claro, eso hizo la jirafa. Correcto. Pero eso no lo hizo de un día para otro, de un año para otro. No es de una generación a otra. Acá pues han pasado, no sé, de acá hasta acá han pasado 100 generaciones o 1000 generaciones. O sea, lo hizo lentamente. ¿Y por qué? Y así la jirafa pues se beneficia y llega a alcanzar el alimento que está en la parte superior. ¿Ya? O sea, cuando uno se adapta, cuando uno cambia, es para seguir viviendo. ¿De acuerdo?
¿Y qué nos dice Lamar? Pues el uso. Ah, entonces el cuello es el órgano más usado en la jirafa, por eso se estiró el cuello. ¿Y qué pasa con ese carácter adquirido de cuello largo? Ese carácter adquirido lo va a heredar a los descendientes. Por eso es que los descendientes de la jirafa de cuello largo siguen teniendo cuello largo. A eso se llama herencia de los caracteres adquiridos. ¿Quién es el responsable? Lamarck. Ahora, profe, ¿y cómo Lamarck se dio cuenta que las jirafas antiguas tenían el cuello corto? Porque en los tiempos de Lamarck, a propósito, esto ocurrió en 1809. Tiempos de Lamarck, 1809, y nuestro tiempo, 2021. Las jirafas ya son de cuello largo. Profe, ¿cómo Lamarck se dio cuenta que las jirafas tenían el cuello corto, las jirafas antiguas? Ah, a través de fósiles. Él encontró fósiles de jirafas con cuello corto, cuello mediano. Entonces él concluyó, él infirió, ahí está, infirió que las jirafas antiguamente tenían el cuello corto y fueron estirando su cuello según la necesidad. Eso es hipótesis del uso y desuso. Desuso es empleado pues en nuestros órganos vestigiales nuestros, en el caso del apéndice, el coxis, esos órganos ya están desapareciendo. ¿Por qué? Porque no lo estamos usando. Pero en este caso es un claro ejemplo del uso. La necesidad hace que se estire el cuello. Muy bien, tenemos acá la teoría del origen de las especies, también se dice la teoría de la selección natural. Esta teoría fue planteada por Charles Darwin y siempre ponemos año, el año solo para ubicarnos. En 1859, Charles Darwin nos habla de la teoría del origen de las especies, más conocida como la selección natural. Selección natural. O se dice, ¿no? El origen de las especies por el método de la selección natural, por medio de la selección natural, o teoría de la selección natural simplemente. Él nos habla de los pinzones, ahí están los pinzones, ¿qué pasa con esos pinzones? Él estaba paseando por Ecuador, por la isla Galápagos, y observa que los pinzones tenían diferentes picos. Por ejemplo, no teníamos acá pinzones con el pico grueso. Ah, porque ellos se alimentaban de los frutos, de las semillas, allá para poder triturar a esa semilla. Allá, muy bien. Profe, hay pinzones que tienen el pico así delgado, no como un serruchito, para cortar las hojas. Profe, pinzones que tienen el pico así delgadito, para que puedan llegar a donde los insectos. Y así, ¿no? Hay diferentes picos según su alimentación, según su hábitat. Y Darwin decía, pues, que eso hace la naturaleza selecciona para que ocurra eso. Pero el ejemplo más claro de selección natural está en este ejemplo. Y acabamos de explicar en este ejemplo, la lucha por la existencia genera que sobrevivan los más aptos. Muy bien, miren, vamos a tener acá, dice, los escarabajos de la hojarasca. Hojarasca es lo que está en el suelo. Cuando las hojas caen, ya esas hojas dejan de ser verdes, se ponen amarillo, naranja, se ponen marrones, todo se junta con el suelo y tiene un aspecto oscuro, un aspecto marrón. Entonces dice, los escarabajos de la hojarasca son los marroncitos, tienen colores similares a las hojas y así se camuflan. Ah, correcto. Entonces vamos a tener acá escarabajos marroncitos que se camuflan con la hojarasca, pero también hay escarabajos verdes. O sea, en una población los individuos son diferentes. Eso dice Darwin. En una población hay muchos individuos y esos individuos son diferentes. Muy bien, vamos a tener acá, pues, que hay aves, acá dicen, ¿no? Los escarabajos verdes son más fáciles de encontrar, sabroso. Entonces estas aves, pues, se van a comer a los escarabajos verdes. Profe, ¿por qué no se comen a los marrones? Porque los marrones se camuflan bien con la hojarasca. Transcurren muchas generaciones, ¿y qué pasa al final? Profe, ya se han acabado los escarabajos verdes, solo quedan escarabajos marrones. Eso es selección natural. En una población los individuos son diferentes. ¿Qué pasa cuando hay un acontecimiento? En este caso aparecen depredadores. Puede ser que acá disminuye el alimento, aparezca una enfermedad. Profe, entonces acá pues aparecen los depredadores. ¿Qué hacen estos individuos que son diferentes? Luchan por sobrevivir y sobreviven los más aptos, los que tienen mejores características.
Los escarabajos marrones, ellos sobreviven. Ellos sobreviven, a diferencia de los escarabajos verdes que son comidos. La naturaleza selecciona a los más aptos. Eso es selección natural. Y estos más aptos, pues, pueden cambiar a través de muchas generaciones, siguen generando descendencia apta, pero de repente hay algún momento en que no se parecen a los escarabajos iniciales. Ahí pueden formar a una nueva especie. Por eso es que se llama teoría del origen de las especies por selección natural. Muy bien, eso nos dijo Darwin. Vamos a tener acá teoría de las mutaciones, tercera teoría. Esta teoría fue planteada por Hugo de Bryce. Hugo de Bryce en su obra en 1901, su libro se llama Teoría de la mutación. Define que las mutaciones son variaciones hereditarias discontinuas. ¿Qué quiere decir discontinuas? Que se dan así, de una manera notoria, de una generación a otra. Por eso dice, provocan cambios amplios. Él trabaja con plantitas, las oenoteras lamarquianas, y nota pues que de una generación a otra estas plantitas cambian. Notoriamente, a esos cambios los llama mutaciones. ¿De acuerdo? Y dice, no consideró a la selección natural como principal causa de la evolución, sino dijo, no, los seres vivos cambian, evolucionan debido a las mutaciones. Hugo de Bryce. Tenemos por acá la teoría moderna de la evolución, también se dice neodarwinismo, planteada por Theodosius Dosainski en 1937, y su libro, así como estamos poniendo el libro, ¿no? De Lamarck, Filosofía Zoológica, de Darwin sobre el origen de las especies, de Hugo de Bryce, Teoría de la Mutación. El libro de Dosainski es La genética. La genética y el origen de las especies. Ahí está el libro de Dosainski. Si se dan cuenta, mira, origen de las especies, selección natural, pero genética. Claro, porque estamos ya en 1937, para esto ya, ¿cómo se llama? Mendel ya había dado ya sus resultados, ¿sí o no? Mendel ya nos había hablado de la arveja, del 9331, del 31, del 121. ¿Y qué dice Dosainski? Pues Dosainski dice que ¿se da la selección natural? Sí, correcto. Hay una selección natural, eso es correcto. Pero esta selección natural está basada pues en la genética. Selección natural más principios genéticos. ¿De acuerdo? O sea, ¿la naturaleza selecciona al más apto? Sí. ¿Por qué sobreviven los escarabajos marrones y no los escarabajos verdes? Porque los escarabajos marrones se han mimetizado con el suelo, con la hojarasca. ¿Y eso es por qué? Porque tienen una información genética diferente a los escarabajos verdes. O sea, la selección natural ocurre, pero gracias a los genes que portan esos individuos. ¿De acuerdo? Dice acá, es la teoría, el neodarwinismo, que engloba las teorías de la evolución que de alguna manera mantienen la esencia de Darwin. Por eso se llama neodarwinismo. Es decir, hay variaciones aleatorias, selección natural. Bueno, esas variaciones aleatorias son los principios genéticos. Pues, o sea, debido a que tienen genes diferentes, los seres vivos son seleccionados. Unos sí y otros no. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta ahí? Muy bien, entonces, esas son las cuatro teorías evolutivas. Cuatro teorías evolutivas. ¿Ya? Bien, continuamos. No hay consultas, ¿no? Vamos bien, listo. Seguimos por acá. Ahora, ¿por qué debemos de creer en la evolución? Porque hay pruebas, hay evidencias que nos dicen que ha ocurrido evolución. Las pruebas más conocidas son las pruebas paleontológicas, son los restos fósiles. Entonces, estos restos fósiles, vamos a poner acá, las pruebas más conocidas son los restos fósiles. Los restos fósiles, pues, son una evidencia de que ha ocurrido la evolución.
Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no?, trilobites impregnados en roca. Acá tenemos huesos, no sé, de un dinosaurio. También puede ser huesos de los antepasados del hombre. ¿Por qué sabemos que existieron Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Neandertal? ¿Por qué sabemos? Ah, porque se han encontrado huesos, pues. Esos huesos permiten reconstruir el pasado. Lo mismo, ¿no? ¿Por qué sabemos que existieron los dinosaurios? Ah, profe, por los restos fósiles, porque nadie ha visto un dinosaurio. ¿De acuerdo? Acá también, mira, vamos a tener acá, son como impregnaciones, son huellas de caracoles. También los dinosaurios, cuando dejan sus huellas, sus pisadas, eso también se llama resto fósil. O también el caso del mamut, al mamut se le ha encontrado intacto, en hielo. Ah, también es un resto fósil. O sea, todo que nos da evidencia del pasado, ya sea hueso, huella, impregnación, a eso se llama resto fósil. Pruebas embriológicas, o también se le dice prueba de embriología comparada. Miren, acá tenemos varias especies, el pez, la salamandra, la tortuga, un ave, el cerdo, la vaca, el conejo, el humano, se les va a comparar, miren, embriológicamente. Al inicio, en la primera fase, profe, no hay mucha diferencia. En la segunda, más o menos. En la tercera, y hay más diferencias. Nosotros al inicio, pues, nos parecíamos, mira, acá, al inicio nos parecíamos, no sé, pues a una tortuga, mira, parecido, ¿sí o no? Pero acá ya no, ya, pues, ¿no? La tortuga se parece al ave, pues. Nosotros no, nosotros más nos parecemos al conejito, a la vaca. ¿Por qué? Porque somos mamíferos. O sea, ¿qué quiere decir las pruebas embriológicas? Si embriológicamente hay más parecido entre dos especies, por ejemplo, acá, mira, este embrión, tanto del conejo como del ser humano, mira, se parecen, mira, son casi idénticos. Son casi idénticos. Ah, profe, entonces quiere decir que cercanamente estamos relacionados, pues, o sea, tenemos una cercanía evolutiva a este conejito. Por eso estamos dentro de los mamíferos. Profe, pero si nosotros nos comparamos el desarrollo embrionario con del ave, ah, profe, nos parecemos, sí, 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 pero no tanto, mira, no tanto. Ah, profe, entonces no estamos tan distantes ni tan cercas al ave, pues. Profe, pero ¿qué pasa si nos comparamos con un pez? Al inicio sí, profe, algo, ¿no? Pero luego ya para nada nos parecemos, pues. El pez se parece al anfibio, pero no a nosotros. O sea, esas son las pruebas embriológicas. Si embriológicamente hay parecidos, si embriológicamente hay parecidos, entonces hay parecido, eso quiere decir que estamos cercanos evolutivamente. Tenemos un mismo ancestro común, ¿ya? Muy bien. Siguiente prueba. Tenemos por acá, siguiente evidencia. La anatomía comparada. Como su nombre le dice, ¿no? Anatomía, órganos. Comparada, compara. ¿Qué compara órganos? Y hay tres tipos de órganos. Órganos análogos, órganos homólogos, y también vamos a tener a los órganos vestigiales. Órganos vestigiales como el coxis, como el apéndice, caso humano, ¿no? Muy bien, profe. El hueso coxis pues está en la parte final de la columna vertebral. Ese hueso es un vestigio de que antiguamente teníamos cola, así como Goku, éramos Saiyajines, teníamos nuestra colita. ¿Por qué? Porque hace 20 millones de años vivíamos en los árboles. Pero ¿qué ha pasado con esa colita, profe? Ha ido desapareciendo. Y ahora esa colita es bien pequeñita, pues esa colita pequeñita se llama coxis. ¿Qué va a pasar de acá a 80.000 años, a 200.000 años? Ah, profe, ya nadie va a tener el hueso coxis. ¿Por qué? Porque es un órgano que no tiene función, es un órgano vestigial, es un órgano rudimentario. Lo mismo que el apéndice, que se encuentra en la primera porción del intestino grueso. Ese apéndice, profe, más antes era bien grande, porque al hombre más antes le gustaba más la hierba, es decir, consumía más vegetales. Era herbívoro, básicamente era herbívoro, sí. Por eso su apéndice era bien desarrollado, pues era bien grande. Profe, pero ¿qué pasa en la actualidad? Ese apéndice está disminuyendo, pues está haciendo pequeñito. Ah, ya, muy bien. Y ya no lo estamos usando. Es un órgano vestigial, es un órgano que ya no tiene uso en la actualidad. Ahí está lo que decía Lamar, pues el desuso. Los órganos que están en desuso van a desaparecer con el tiempo. Bien, órganos
Análogos son órganos que tienen diferente estructura pero igual función. Ejemplo, ¿no? Acá tenemos la mano, la extremidad superior de este topo, que es un mamífero. ¿Para qué emplea, profe, su mano? Para cavar. Y acá tenemos pues a un invertebrado, un grillo topo. Este grillo quiere imitar lo que hace el topo, pero él es un insecto, ni siquiera es mamífero, ni siquiera es vertebrado. Pero él pues con sus patitas anteriores también cava. O sea, ambos cavan, sí. Ya, ¿para qué sirve esa mano? Para cavar. O sea, tienen la misma función, correcto. Pero ¿cómo son estructuralmente? Estas manitos, ¿cómo son? Profe, son diferentes porque acá hay huesos y acá no hay huesos. O sea, estructuralmente son diferentes, pero fisiológicamente son iguales, tienen la misma función. A eso se dice órganos análogos. Otro ejemplo, ala de un insecto y ala de un murciélago. Profe, el murciélago tiene huesos, correcto, es un vertebrado. En cambio, el insecto no tiene huesos, pero ambas alas ¿para qué sirven? Para volar. O sea, ¿qué son los órganos análogos? Son órganos que tienen diferente estructura, pero la misma función. En cambio, ¿qué pasa con los órganos homólogos? Profe, los órganos homólogos son órganos que tienen igual estructura. Acá, la extremidad superior del delfín es similar a la extremidad superior del murciélago. Tienen los mismos huesos. Húmero, está el húmero. Radio, está el radio. Cúbito, acá está el cúbito, acá hay dos huesos. Carpos, acá están los carpos. Falanges, acá están los falanges. O sea, los mismos huesos que están en el delfín están presentes en el murciélago. Y la función puede ser igual o diferente. En este caso, la función es diferente, porque el delfín emplea pues esa extremidad para nadar, en cambio el murciélago lo emplea para volar. Esos son órganos homólogos. ¿De acuerdo? Muy bien, acá está, nuevamente ve, el delfín. Profe, el delfín. Y acá pues comparamos, no sé, con la oveja o con cualquiera de estos. Delfín comparado con la oveja, profe. Mira, tienen los mismos huesos. La naranjita es el húmero, luego viene el radio, el cúbito, luego viene verdecito los carpos y todo lo demás son las falanges. Listo, profe, pero la función, ¿cómo es? El delfín lo emplea para nadar y la oveja lo emplea para correr. Ya. Esos son órganos homólogos. Otro ejemplo, otro ejemplo. Vamos a tener acá ya, seguimos con el delfín, pero en este caso lo vamos a comparar con la foca. Profe, tienen los mismos huesos. Sí, tienen los mismos huesos. Pero ¿cómo es la función? La misma. Esos son órganos homólogos. Por eso les decía, pues los órganos homólogos son aquellos que tienen igual estructura y la función puede ser igual o puede ser diferente. Esos son órganos homólogos. En cambio, en los órganos análogos necesariamente tienen diferente estructura, pero la función es la misma. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Cómo? Ah, el- seguro lo que estaba hablando del, no sé, del coxis, del apéndice, ¿no? Eh, Se están sorprendiendo mucho ustedes, ¿ah? O hay menores de edad en el aula, parece, ¿no? Parece. Y no pueden escuchar ciertos comentarios, creo que. Muy bien. Siguiente evidencia, tenemos acá la bioquímica comparada. Su nombre lo dice, ¿no? Bioquímica comparada. ¿Qué va a comparar? ¿Qué estudia la bioquímica? Aminoácidos, nucleótidos, ácidos nucleicos. Entonces, va a comparar aminoácidos, va a comparar proteínas, va a comparar ADN, ARN. Eso es bioquímica comparada. Miren, acá tenemos que se está comparando la insulina de cuatro mamíferos, la vaca, el cerdo, el cordero, el caballo. Y pues en ciertas regiones hay diferencias, mira, hay diferencias. Acá creo que está analizando esta región, verde, amarillo, azul, pero en la vaca, pero en el cerdo no es igual, hay otros aminoácidos. En el cordero igual, en el caballo igual, son diferentes aminoácidos.
pero son cercanos, pues, o sea, estamos hablando de la misma insulina, de que tiene esa función de regular la glucosa en la sangre, pero hay diferencias en cuanto a los aminoácidos. Ya, otro ejemplo, ¿no? Si comparamos el ADN nuestro, el ADN del chimpancé, el ADN de Gary y el ADN de Bob Esponja, ¿a quién se parece más nuestro ADN? A ver, participen. Participen. Nuestro ADN, ¿a quién se parece más? ¿Al del chimpancé, al de Bob Esponja o al de Gary? A ver, ¿qué están poniendo por ahí? Ah, muy bien, correcto, al chimpancé. Ah, a César. Ya, muy bien. Correcto, se parece más al chimpancé, ahí faltó tilde en la E. ¿Ya? Correcto, profe. ¿Y eso qué nos indica? Que el chimpancé y nosotros estamos emparentados, pues evolutivamente, tenemos un ancestro común, pues, y ahorita vamos a ver que vivió ese ancestro hace 7 millones de años. Coba, ya, planeta de los simios, ¿no? Entonces, eso es bioquímica comparada, pues. Eso es bioquímica comparada, ¿de acuerdo? Muy bien. Citogenética comparada es la comparación de cromosomas. A ver, ¿cuántos cromosomas tenemos? Escriban un número del 1 al 100. ¿Cuántos cromosomas tiene la especie humana? Ah, muy bien, correcto. Excelente, 46. Eso no hay que olvidarnos. Profe, ¿me lo debo saber todos los números de las diferentes especies? No, 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 suficiente con el ser humano, 46, listo. El chimpancé tiene 48. Chimpancé 48. El ratón tiene 40. El ratón tiene 40. El caballo 64. La mariposa 400. La abeja 32. Son ejemplos, ¿ah? ¿A quién nos parecemos más? En cuanto al número de cromosomas, nuevamente el ser humano 46, chimpancé 48, ratón 40, abeja 32, caballo 34, mariposa 400. ¿A quién nos parecemos más? Nuevamente al chimpancé. Ah, o a los gorilas, ¿no? Correcto, muy bien, ahí está con, muy bien. Excelente. O sea, nos parecemos más al chimpancé, profe, en cuanto al número de cromosomas, sí. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que físicamente también nos parecemos, pues. O sea, el chimpancé es bien cercano a nosotros. Es la especie viva actual más cercana al hombre. ¿Y eso qué quiere decir? Que hemos evolucionado juntos, tenemos el mismo ancestro. ¿Ya? Muy bien. Acá el ejemplo nos dice lo siguiente, miren, vamos a tener acá, pues, profe, acá estamos comparando los cromosomas. Se nos dijo del ser humano es 2n igual a 46. Sí, en este caso solo están comparando el número haploide nada más. Entonces, en este caso, ¿cuánto tiene que ser n? Ah, profe, n tiene que ser igual a 23. Si el chimpancé es 2n igual a 48, n tiene que ser igual a 24. Ah, ya, profe, claro, pues. Y comparamos, mira, hay 23 rojitos, un rojito, dos rojitos, tres, y nos vamos hasta el 22, 23, profe, acá está el 23, pero este 23, este par 23, este número 23 nada más, no par, porque estamos hablando solo del número haploide, puede ser X o puede ser Y, correcto. Listo, muy bien. Ahora, profe, entonces el ser humano tiene 23 cromosomas en su número haploide, claro, 2n igual a 46, n igual a 23. ¿Qué pasa con el chimpancé? Profe, ¿cuántos azulitos hay? Uno, dos, tres, profe, también hay 23. No, 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 mira acá en el cromosoma 2 hay dos. Ah, hay 24, correcto. Entonces, mira, solo nos diferencia un cromosoma en la haploidea o en la diploidea, dos cromosomas. Y además, ¿cómo son los cromosomas? Cromosoma 5 humano, cromosoma 5 de chimpancé, son similares. Ligeramente el de chimpancé es más grandecito, pero por lo general son similares. Mira el cromosoma 11, bien parecidos. Ah, no, profe, el cromosoma 2 es un poquito más grande el chimpancé, sí, pero son parecidos, pues, a comparación de otras especies. Entonces, ¿qué son las pruebas citogenéticas? Es la comparación. ¿Es la comparación de qué? Es la comparación de los cromosomas entre especies. Y así se establecen cercanías o lejanías. Dice acá, no, citogenética comparada, los humanos tenemos 46, el chimpancé 48 cromosomas, lo que hemos explicado. El examen comparativo de los cromosomas ha permitido interpretar que aparentemente ha habido una fusión del cromosoma 2 y 3 del chimpancé. Ah, o sea, estos dos cromosomas, mira, estos dos azulitos se han juntado
vamos a ponerlo mejor así, estos dos cromosomas de color azul, profe, se han juntado y ¿qué ha formado? A un cromosoma rojito. Ah, ya, muy bien. Listo. Eso nos está diciendo acá. ¿Ya? Eso es citogenética comparada. Ahora veamos las pruebas biogeográficas. Es la distribución de los seres vivos conforme evoluciona la Tierra. Profe, ¿qué pasó acá con América y África? Más antes estaban juntos, por eso la forma, mira. Tienen la misma forma, mira. Ah, profe, este era como un rompecabezas, no estaban juntitos, pero luego se separó, pues en el Pangea estaban juntos. Y cuando había un Pangea, profe, estos estaban juntos, y ahí había pues una especie de camélido antiguo que vivió, pues no sé, hace 250 millones de años más o menos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ese camélido antiguo que vivió, no sé, hace 250 millones de años, profe, ese camélido era antepasado tanto de los camélidos de Sudamérica como de los camélidos de África. Ah, muy bien, profe, pero ¿qué pasó? Pues se separa acá el Pangea, América para acá, África para allá. Y pues los camélidos de acá llegaron a agruparse en esta zona en los Andes. Ahí hace frío, por eso es que la llama, la alpaca tienen abundante pelaje. En cambio, ¿qué pasó con los camélidos que se fueron para África, para Arabia? Esos camélidos, pues, la evolución ha hecho que formen su joroba, porque en esa joroba pueden almacenar agua, pueden almacenar grasa. ¿Se dan cuenta? O sea, según el clima, según el hábitat, los organismos tienen nuevas características. Profe, pero antes eran una misma especie. Claro, eran una sola especie. Eran una sola especie estos dos. Pero la evolución ha hecho así, pues. O sea, la Tierra evoluciona, sí, y eso también trae como consecuencia que evolucionen los seres vivos. Esas son pruebas biogeográficas. También decimos, ¿no?, que los seres vivos se distribuyen a lo largo de la Tierra y tienen diferentes características según el hábitat, según el clima. Muy bien, seguimos por acá. ¿O alguien creo que tiene una consulta? A ver si hay consultas, porque ya más o menos estamos en la hora para hablar después del receso. Sí, con calma. Después del receso vamos a hablar acerca de los mecanismos de la evolución. Eh, Muy bien, si no hay consultas, ahí nos vamos quedando. Nos reencontramos en 15 minutos. ¿De acuerdo? Nos estamos reencontrando en 15 minutos. ¿Ya? Muy bien. A ver, jóvenes, estamos de vuelta. Bien, ahora vamos a ver lo que corresponde a los mecanismos de la evolución, ¿no? Muy bien. Básicamente, esto de mecanismos se refiere a lo que es especiación. ¿Y qué es especiación? Es la formación de nuevas especies. Y esa formación de nuevas especies se da por aislamiento geográfico, aislamiento reproductivo y aislamiento genético. ¿De acuerdo? Miren acá esta gráfica del lado derecho, en donde pues una población de escarabajos se encuentra en un ambiente, ¿no? En un determinado lugar, están juntos, mira. Entonces, en esa población vamos a tener que
Hay escarabajos, pues población de escarabajos. Bien, pero entre estas dos poblaciones por la mitad, mira, acá aparece una barrera geográfica. Aparece un río, aparece, no sé, pues un lago, de repente era una sola isla, aparece agua, aparece mar. Entre estas dos poblaciones aparece un precipicio, una montaña, una cordillera, etcétera. De tal manera que ahora estos individuos van a estar separados. Y eso pues va a ser por muchos años, por miles de años, van a estar separados. Vaya, profe, después de mucho tiempo, estos que están separados van a querer juntarse, van a querer reproducirse. Bueno, acá ya se va la barrera geográfica, ¿no? Esta barrera geográfica ya desaparece y cuando ellos más adelante, después de miles de años de que se han separado, van a querer reproducirse y no van a poder. Profe, ¿por qué no se van a reproducir? Porque han estado en ambientes diferentes. Ya más o menos llegan a formar pues especies diferentes. De tal manera que quieren reproducirse y no van a poder. Y si no pueden reproducirse, no van a mezclar sus genes. Si no mezclan sus genes, entonces ya son nuevas especies. Entonces, para formar nuevas especies, a eso se llama especiación, primero hay que hacer aislamiento geográfico, a que aparezca una barrera geográfica. Luego aislamiento reproductivo, no se van a poder reproducir. Y si no se pueden reproducir, no pueden mezclar sus genes, aislamiento genético. Y listo. Bueno, la evolución, miren acá, el caballo, evoluciona en cuanto al tamaño, además el caballo básicamente se encontraba en las pampas, por eso es que sus patas tienen esa forma, ¿no? Forma para soportar a esas pampas, para que puedan correr, ¿ya? Acá tenemos la microevolución y la macroevolución. Son dos niveles diferentes de evolución. Dice la microevolución, se trata de pequeñas, ahí está, eso es cierto, son pequeñas modificaciones. O sea, cuando las poblaciones cambian un poquito nada más, ya, eso es microevolución. Ejemplo, no estamos hablando de la especie humana, pero en esa especie humana ha habido cambios, pues. Tenemos a la población china, tenemos a la población americana, a la población europea, a la población africana, tenemos diferentes razas. Claro, pero estamos dentro de la especie humana. Entonces, el proceso por el cual se forman nuevas razas, a eso se llama microevolución, que puede llegar a originar nuevas especies. Ahora, para este caso, dice acá, puede originar a formar nuevas especies. Eso de originar nuevas especies, el libro de biología de la Pre San Marcos, sexta edición, el libro considera que eso es parte de la macroevolución. ¿Ya? Y recuerden que el libro tiene más peso, pues tiene más peso que las diapositivas, tiene más peso que los boletines. ¿Ya? Entonces, la primera parte sí está bien. Microevolución son cambios mínimos que ocurren en las poblaciones. Pero si ya hablamos de esos cambios son capaces de originar nuevas especies, entonces eso es macroevolución. Ya dice, el término macroevolución se refiere a las relaciones entre todos los seres vivos, con la aparición y desaparición de grandes grupos. Acá están especies, géneros, familias. Los fósiles son fundamentales para encajar todo en este gran rompecabezas. Y por ejemplo, tenemos acá, ¿no? De seres vivos antiguos, profe, aparecieron por acá las algas, aparecieron por acá las plantas, aparecieron por acá los animales. Mira, esa es macroevolución, estamos hablando de hongos, de plantas, de animales. Profe, ¿qué más? Ahora, en los animales también ha habido macroevolución porque han aparecido pues animales nidarios, platelmintos, han aparecido artrópodos, han aparecido vertebrados. Profe, en los vertebrados también hay macroevolución, claro, porque se originan los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Y dentro de los mamíferos también hay macroevolución porque hay diferentes especies. Eso es macroevolución. En cambio, microevolución a escala pequeña. Ya, por ejemplo, la papa ha evolucionado y hay diferentes variedades de papa, pero todas pertenecen a la especie papa. Eso es microevolución. Otro ejemplo, ¿no? Lo que estamos viviendo en la actualidad. Eh, Profe, el virus no es un ser vivo, sí, pero el virus también evoluciona, ¿de acuerdo? Evoluciona por microevolución. En este caso, el SARS-CoV-2 está originando a la cepa, o ha originado a la cepa brasileña, a la cepa inglesa, pero sigue siendo SARS-CoV-2. Eso es microevolución.
Profe, pero ¿qué pasaría si ese virus chino, si ese SARS-CoV-2 ya se origina, pues, o sea, ya tiene muchos cambios, de tal manera que no es SARS-CoV-2, de repente se llama SARS-CoV-3 o le dan otro nombre? Ah, entonces eso ya es macroevolución, pues. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Hablemos acerca de los patrones de la evolución. Cuando decimos patrones nos referimos a la extinción en masa y a la radiación adaptativa. ¿A qué se refiere con extinción en masa? Profe, extinción en masa es pues que más antes habían muchas especies y por extinción en masa desapareció la mayoría, por eso es extinción en masa, desaparece gran parte de esas especies y quedan pocas especies. A partir de esas especies que quedan, por radiación adaptativa, eso es como una radiación que se forman nuevas especies. Entonces, después de una extinción en masa, ¿qué tiene que ocurrir? Después, una radiación adaptativa, formación de nuevas especies en pocos millones de años. Ahora, esto de acá no les recomiendo así que se lo aprendan todo. Suficiente que sepamos que en la historia de la Tierra han ocurrido 5 extinciones masivas. Primera extinción, segunda extinción, tercera, y en esas extinciones pues han desaparecido muchos seres vivos. Pero que no nos interese pues qué seres vivos han desaparecido. Por ejemplo, acá pues dicen que los trilobites han desaparecido. Acá pues no sé, son medio reptilianos. La fauna marina ha desaparecido y cosas así. Bueno, eso no nos van a preguntar. ¿Qué nos dice el libro? En el libro nos dice, ha ocurrido 5 extinciones masivas, siendo las más importantes la que ocurrió en la tercera extinción y la quinta extinción. Suficiente que sepamos que la tercera ocurrió al final del Pérmico y la quinta al final del Cretácico y listo. Nada más. ¿De acuerdo? Suficiente que tengamos en cuenta, hay 5 extinciones masivas que han ocurrido a lo largo de la Tierra. Ahí está 5, ¿no? Bueno, acá recomiendo, no es bueno que se lo aprendan, el primero al final del Ordovórico, desaparece el 80% de especies, la segunda al final del Devónico, desaparece el 60% de especies, la tercera al final del Pérmico, la cuarta al final del Triásico y la quinta al final del Cretácico, ¿no? Cuando desaparecen los dinosaurios. Yo les recomiendo que solo tengan en cuenta que hay 5, sí, pero de esas 5 solo apréndanse el nombrecito pues del tercero, ¿no? Que ocurrió en el Pérmico y el quinto en el Cretácico. Y listo, nada más, ¿ya? Porque eso está en el libro, así no dice el libro. Han ocurrido 5 extinciones masivas, siendo las más importantes el tercero en el Pérmico y el quinto en el Cretácico. Y recuerda, después de una extinción en masa, de las especies que quedan, que se forman muchas especies. Por ejemplo, acá, ¿no? De este insectívoro, que es un mamífero bien antiguo, se originaron casi todos los mamíferos, murciélago, primates, ardillas, ratones, ballenas, elefantes, pangolines. Ah, ya, eso se originó, profe, a partir de un mamífero antiguo. Ese proceso de originar nuevas especies, ¿cómo se llama? Radiación adaptativa. Muy bien. A ver, revisamos el chat. Kabuto, ¿quién será Kabuto? Ya, seguimos. Origen y evolución de la especie humana. En la primera gráfica tenemos 2 filogenias. Acá, filogenia se dice cuando se reconstruye, pues de estas especies estamos reconstruyendo su pasado. Acá también, mira, de estas especies pez, salamandra, lagarto, ratón, chimpancé humano, estamos reconstruyendo su pasado. A eso se llama filogenia. ¿Y cómo se lee o cómo se interpreta esta filogenia? Acá había pues un animal muy antiguo, no sé, pues que vivió hace 300 millones de años, 350. Ese animal tenía columna vertebral. Ah, profe, ya estamos hablando de los vertebrados, correcto. Y se origina por acá, pues en ese tiempo, hace 300 millones de años, se origina por acá a los peces y se origina por acá a los animales que tienen pulmones. Ah, ya, profe. Luego seguimos avanzando, pues más o menos, no sé, hace 200 millones de años, se origina por acá a la salamandra y se origina por acá a un animal antiguo que tenía uñas. Ese animal antiguo que tenía uñas, por divergencia, origina el lagarto, origina los reptiles,
Y por acá salen, pues, los animales antiguos que tenían pelo, glándulas mamarias. En otras palabras, ¿qué son ellos? Él es el antepasado de los mamíferos. Esto será, pues, no sé, hace 150 millones de ahí más o menos. Y ahí salen todos los mamíferos, pues salen los ratones, los pangolines, lo que hemos visto en la diapositiva anterior. O sea, de este punto de acá, mira, de este punto de acá, es este de acá. Ahí está, el insecto. Él origina a un montón de mamíferos, ¿de acuerdo? Es insectívoro, es este de acá. Él origina a un montón de mamíferos. Profe, luego sale por acá, pues, algunos mamíferos que tenían el pulgar oponible. Y mira esto de acá. El mamífero antiguo que tenía el pulgar oponible vivió más o menos hace 65 millones de años. Es este de acá. Mira, tenía su colita. Ahí está el mamífero de pulgar oponible. ¿Ya? Muy bien. Ese mamífero de pulgar oponible vivió hace 65 millones de años. Dedo pulgar oponible. Esa es característica de todos los primates. Entonces, ¿qué pasó a partir de esa especie? Se originan los lémuros, los loris, y se origina para acá una especie. Bueno, no es necesario saber estas características. Una especie antigua, con labio superior completo, ausencia de rinario. Y luego, ¿qué pasa a partir de esta especie? Salen los társeros, sale esta especie antigua. Mejor hay que poner así. Acá sale la especie A, de la especie A salen los társeros y sale la especie B. De la especie B salen los platarrinos y sale la especie C. De la especie C salen los cercotopicoideos y salen los hominoideos. Ah, muy bien, profe. Esa es la evolución de los primates y por acá también pues sale el ser humano, H de humano. Esa divergencia más o menos ocurrió pues acá hace 7, 8 millones de años, donde se separa el linaje de los hominoideos, chimpancé, gorila, orangután y del linaje del ser humano. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces acá está, mira, este que dice, ¿no? Dedo, pulgar oponible, primate antiguo es este de acá, prosimio primitivo. A partir de él se originan los prosimios. Cuando decimos prosimios nos referimos al lemur, lori, társero. Lemur, lori, társero. Y se originan todos los demás. Todos los demás, ¿cómo se llaman? Antropoides. Esos llamamos monos, ¿no? Ahí están los antropoides. Y dentro de esos antropoides se encuentra el ser humano. Listo, muy bien. Acá tenemos diferentes cráneos. Sahelanthropus es un humano bien antiguo. Australopithecus, también antiguo, no tanto. Erectus, Neandertal, el Homo sapiens. Mira, los cráneos no varían mucho. ¿Ah? Veamos por acá, justamente a la evolución humana. Allá, el libro nos indica algo. Estas tres especies de acá, Sahelanthropus chadensis, apodado como Tumay, Horrorin tuyinensis. Uy, tenemos por acá al Horrorin tuyinensis y, uy, chapes, la mano está que me falla. Horrorin tuyinensis y Ardipithecus ramidus. Estas tres especies tienen posición controversial. Entonces tenemos por acá estas tres especies son de posición controversial. ¿Qué quiere decir de posición controversial? Eso quiere decir pues que a estas especies algunos lo consideran como el antepasado del ser humano, a estas tres y otros lo consideran como, como justos, el antepasado tanto del chimpancé como del ser humano. Si se dan cuenta, pues miren acá Sahelanthropus. ¿Se parece a nosotros, profe? Sí, pero también se parece al chimpancé, mira, pelaje en todo su cuerpo. Miren su cara. Se parece más a un gorila. Profe, acá él también, mira, ve. ¿Se parece a nosotros? Sí, pero también se parece al chimpancé, a los gorilas. Profe, él también, Ardi, mira. Ardi, profe, ya un poco más parecido a nosotros, ¿no? Pero también sigue pareciéndose al chimpancé. Por eso se dice, estas tres especies, el libro lo dice, son de posición controversial. Pero en cambio, mira, cuando ya hablamos de Australopithecus afarensis lucy, profe, se sigue pareciendo al chimpancé, sí, pero no tanto, ya más se parece a nosotros.
Por eso se dice que él es el antepasado del ser humano. El primer homínido que apareció es él. Claro que los otros podrían ser considerados, sí, 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 pero son de posición controversial. Pero con toda certeza, este Australopithecus afarensis, es el primer homínido. ¿Y por qué es considerado el primer homínido? Uno, porque físicamente, mira, se parece más a nosotros que al chimpancé. Y otro, ¿por qué? Por el bipedismo. ¿Qué es el bipedismo? Soporte en dos patas, en dos piernas. A eso se llama bipedismo, característico en Australopithecus afarensis. Homo erectus, en Homo erectus, mira, ya se parece mucho más a nosotros, Homo erectus. Apodado el niño de Turucana, Homo erectus es conocido por el control del fuego. Él comienza a controlar el fuego. Muy bien, seguimos por acá. Y esta gráfica de acá es muy interesante. Vamos a tener acá, dice tronco común, quiere decir, estamos hablando acá de un antepasado común de quién. Profe, este es un antepasado común tanto de los póngidos, cuando decimos póngidos nos referimos chimpancé, gorila, orangután, y también de los homínidos, del linaje humano, ¿sí? Y este pues vivió más o menos hace 7 millones de años. Ahí está el tronco común. Vivió hace 7 millones de años, pues. Se separa, salen por acá los póngidos y sale por acá un homínido antiguo. ¿Quién es? El Australopithecus. De acuerdo, el Australopithecus afarensis. Él andaba erguido, pero no tanto. Lo más correcto es decir acá, él ya tenía posición bípeda. En él podemos observar el bipedismo. ¿Qué es bipedismo? Soporte en dos patas, en dos piernas. ¿Él andaba erguido? Sí, 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 pero esa posición erguida por completo, esa posición vertical aparece en Homo erectus, por eso se llama erectus, erectus erguido, hombre erguido. Pero él andaba erguido ligeramente, pero estaba un poco jorobado. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más dice? Se extinguieron, obviamente. Pues, ¿dónde aparece este Australopithecus? En África, mira. Por Tanzania, por Etiopía, por ahí aparece. Cerebro pequeñito, 400 mililitros de volumen, medía 1,20 metros, 120 centímetros. Bien, ¿qué más? Luego formamos por acá, profe, luego llegamos al Homo habilis. Su estatura, 140 centímetros, más capacidad craneal. Homo, hombre, habilis, hábil, el hombre hábil con la mano. ¿Qué hacía con la mano? No es lo que están pensando. Con su mano elaboraba herramientas. Y este hombre podía hablar, dice. Algunos consideran que Homo habilis, otros erectus, otros neandertal, como el inicio del lenguaje. Bien, ¿y dónde está Homo habilis? Mira, ¿dónde está? En África también. Solo en África. Aún no sale de África. Siguiente, el Homo erectus, hombre erguido, ya su posición es vertical, ya no es jorobado, por eso se llama erectus. Más capacidad craneal, de 800 a 1000 mililitros. También más altura, 1,60 en promedio vivía este hombre. Aspecto físico similar al nuestro. Ellos eran cazadores, pero sobre todo, ellos descubrieron el fuego. O sea, este hombre, Homo erectus, profe, ¿es bípedo? Obviamente, pues la característica anterior se conserva. ¿Es bípedo? Sí. ¿Qué más? Elabora herramientas, claro, y herramientas más sofisticadas, pero sobre todo en él aparece el control del fuego. Muy bien, pero y además, mira, además, ya él sale de África, el Homo erectus ya quiere ir a conocer el mundo, pues sale de África, se va a Europa, se va a Asia, se encuentra en Pekín, ya el hombre de Pekín, en China, en Java, se encuentra el hombre de Java, en Indonesia. Ya, entonces él comienza a migrar el Homo erectus. Luego se origina el Homo sapiens neanderthalensis, el hombre de Neandertal, un poco más de altura, por ahí 1,60 y tantos. ¿Y qué pasa acá, profe, con su volumen craneal? Llega a 1500 mililitros o centímetros cúbicos. Él es el hombre más cabezón. ¿Y dónde está él? Profe, ya está obviamente en África, ¿no? Se expande por toda Europa, por toda Asia.
Ah, ya. Ahí está entonces el hombre de Neandertal. Eran cazadores, vivir grupos, ya, pero hay una característica en él sobresale. El Neandertal era bípedo, elabora herramientas, controlaba el fuego. Sí, correcto, pero en él aparece el entierro a los muertos. Él cree en el más allá y comienza a enterrar a sus muertos. Muy bien. Y luego pasamos pues al Homo sapiens sapiens, también llamado Cromañón, aunque Cromañón básicamente se dice pues a unos restos antiguos que han sido encontrados en Francia. Entonces, este hombre de Cromañón, ya un poquito más alto, 1,70 en promedio, y acá, profe, el Neandertal es el más cabezón, sí tiene 1500. Acá ha habido un error, él disminuye su capacidad craneal a 1350. Ah, muy bien. El Homo sapiens sapiens, el hombre de Cromañón, es a la especie a la que pertenecemos. Dominaba las técnicas de caza, practicaba ritos religiosos y sobre todo, él se encarga del arte rupestre. Ya lo que caza, lo que recolecta, lo que pesca, lo plasma en las cuevas, lo dibuja, eso se llama pintura rupestre. Muy bien, también hace esculturas. Y ahí está pues el Homo sapiens sapiens. Muy bien. Preguntas, Leonardo, ¿y qué estamos pensando? Ah, no, como yo dije, el Homo hábil es el hombre hábil con la mano y hay muchas actividades que se hacen con la mano, pues, pero yo me refería a, a que este hombre era hábil con la mano para elaborar herramientas, ¿ya? A eso yo me refería. Ya, por decir, de repente están pensando otra cosa. No, 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 ¿ya? Bien, seguimos por acá. Ya para terminar la clase del día de hoy, hablemos acerca de la taxonomía. Y vamos a tener, pues, el padre de la taxonomía es Carl von Linneo, simplemente Carlos Linneo. Linneo en el siglo XVIII. Bueno, siempre no se olviden los años, es bueno tenerlo en cuenta para saber cómo pensaba la gente, ¿no? En ese entonces. No preguntan años, por si acaso. Linneo estableció, pues, los fundamentos para la clasificación de los seres vivos y el esquema moderno de la nomenclatura binomial. Es decir, él nos dice qué categorías tienen los seres vivos. Él nos dice cómo se escribe un nombre científico. El nombre vulgar es humano o ser humano. ¿Cuál es su nombre científico? Homo sapiens. ¿Cómo se escribe? Primera letra en mayúscula y el resto de letras en minúsculas. ¿Y cómo están todas las letras? En cursiva. Pero acá nos dice, ¿no? Si escribimos a mano, es un requisito hacerlo subrayado. Bueno, puede estar en cursiva o puede estar subrayada. Profe, ¿cómo así subrayado? Así, mira. Homo sapiens. Esta es otra forma de escribir el nombre científico. Homo sapiens. ¿Y qué se hace? Se subraya. Uy, acá las rayas tienen que ser rectas, ¿ah? Homo sapiens. Muy bien, pero no se subraya juntos, se subraya por separado. ¿De acuerdo? O sea, así si lo hacen, no, 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 así no se escribe el nombre científico. El subrayado es por separado. Muy bien, profe, ¿puede ser en negrita? Sí, algunos también consideran una tercera forma en negrita. Es decir, no pones cursiva, no subrayas, pero lo resaltas, ¿no? Negrita. Listo, ¿qué más? Cuando decimos homo nos referimos al género y especie viene a ser Homo sapiens. Si nosotros decimos género, Homo, especie, Homo sapiens. Está mal decir especie sapiens. Eso no existe. Otra cosa es que Homo es el nombre genérico y sapiens es el nombre específico. Ese es diferente. Pero, profe, estamos haciendo la clasificación para el ser humano. ¿Cuál es su género? Homo. ¿Cuál es la especie? Homo sapiens. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, las categorías taxonómicas, vamos a tener acá varias categorías taxonómicas. A una categoría taxonómica se le dice taxón. O sea, es lo mismo decir taxón que categoría taxonómica. Profe, pero ¿qué pasa si tenemos varias categorías? No se dice taxones, ¿qué se dice? Taxa.
Taxa es el plural de taxón, así como si locus en singular, los en plural, algo similar. Taxón, taxa. Acá están las categorías: dominio, reino, filum o división, clase, orden, familia, género, especie. La especie es la unidad básica. Varias especies forman un género, varios géneros forman una familia, varias familias forman un orden, varios órdenes una clase, varias clases un filo, una división, varios filos o divisiones forman un reino y varios reinos forman un dominio. Ahora, profe, ¿qué es esto de filum o división? Es que filum, pues, ¿cuándo se emplea filum? Ya, cuando estamos clasificando a los animales. ¿Cuándo se emplea división? Cuando estamos clasificando a las plantas. ¿De acuerdo? Entonces, en animales se emplea filum y en plantas se emplea división. Muy bien. ¿Qué más hay que tener en cuenta acá? Profe, las categorías establecidas por Linneo son desde reino hasta especie. Ahí está. Esas son categorías establecidas por Linneo. Linneo nos habla pues del reino, filo, división, clase, orden, familia, género, especie. Profe, pero acá dice dominio, sí. Ese dominio ya fue acuñado, como lo dice acá en la parte inferior. ¿Quién lo acuñó? Carl Gustav. El dominio es una categoría propuesta en 1990 por Carl Gustav. Siempre los años para tener una idea, para ubicarnos en el tiempo. Y listo. Muy bien. Al profe, un ejemplo. Ya veamos un ejemplo por acá. Miren acá este ejemplo. Un ejemplo de categorías taxonómicas. Profe, hay un género. Profe, a ver, pero en la diapositiva anterior ustedes dirán, profe, está al revés. Arriba estaba el dominio, reino y al final abajo estaba la especie. Sí, pero en este caso estamos yendo al revés, pero es lo mismo. Varias especies forman un género, varios géneros una familia, varias familias un orden. Y acá lo mismo, mira. ¿Qué tenemos por acá, profe? La especie Cardinalis cardinalis. Su nombre común es cardinal norteño. Varias especies forman un género. O sea, acá está pues, la especie Cardinalis. Me estoy inventando. Está la especie cuaderno, está, no sé, pues, la especie libro, la especie celular. Todas esas especies se juntan y forman el género Cardinalis. Género Cardinalis. El género Cardinalis se junta con otros géneros, con el género A, con el género B, con el género C. Y a ese conjunto se llama familia Fringillidae. Esa familia se junta con otras familias, con la familia 1, familia 2, familia 3, familia 4. Y a todo eso se llama orden Passeriformis. Este orden se junta con otros órdenes, con el orden X, Y, Z. ¿Y qué se forma? La clase Aves. La clase Aves se junta con la clase mamíferos, clase anfibios, clase reptiles, clase peces. ¿Y qué se forma? El filum chordata. Se forman los cordados. Y listo. Fíjense cómo poco a poco nos vamos de algo pequeño a algo más grande. Ahora vamos a tener acá mapa filogenético de los organismos actuales basados en el concepto de los 5 reinos. Profe, a mí en mi colegio, en mi academia, me han dicho que hay 6 reinos. Eso queda en tu colegio, pues. Si vamos a postular a San Marcos, si vamos a dar el tercer examen, o en todo caso el examen de admisión, profe, ¿qué vamos a considerar? 5 reinos. ¿Y cuáles son esos 5 reinos? Reino monera de las bacterias, reino protista de los protozoarios, reino fungi de los hongos, reino plantae de las plantas y además las algas. Estas algas en nuestro libro están consideradas dentro del reino plantae. Vamos a ver la subsiguiente clase. Y reino animalia de los animales. Entonces hay que tener en cuenta esos 5 reinos. Profe, ¿y quién dio esos 5 reinos? Vamos a poner acá mapa filogenético establecido por Robert Whittaker. Entonces Whittaker, no sale la acá. Whittaker en 1969, él da los 5 reinos, pues. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta eso. Los 5 reinos establecidos por Whittaker. Muy bien.
siguiente diapositiva, y a la última, mientras que Carl Woese, ¿qué nos dice Carl Woese? Ah, está arriba. Dice que son 3 dominios. Eso nos dice Carl Woese. ¿Cuándo, profe? En 1990. Bien, ¿y cuáles son esos dominios? Esos dominios establecidos por Woese son 3: bacteria, archaea, eucaria. 3 dominios. Los seres vivos se dividen en 3 dominios, en 5 reinos. Los dominios son bacteria. Acá en el bacteria, ¿quiénes se encuentran? Ponemos entre paréntesis, están las eubacterias. ¿Quiénes están en el archea? Se encuentran las arqueobacterias. En las arqueobacterias. Y en el eucaria, los demás seres vivos, animales, plantas, hongos, algas, perdón, algas, hongos, protozoarios. Ya están en el eucaria. Muy bien. A ver, vamos a hacer algunas comparaciones acá. Células de las arqueobacterias y bacterias. Estas son arqueobacterias y estas son bacterias, las eubacterias. Sus células son procariotas, sus células no tienen núcleo. En cambio, en el eucaria, todas las células de los animales, de los hongos, de las plantas, algas, protozoarios van a tener núcleos sus células. Organelas. Las procariotas no tienen lo mismo que las arqueobacterias y bacterias no tienen muchas organelas. La única organela es el ribosoma. En cambio, las eucariotas tienen un montón de organelas. Membrana nuclear, obviamente, si son procariotas, arqueobacterias y bacterias no tienen. En cambio, las eucarias sí tienen núcleo. En cuanto a los lípidos que están en la membrana, tanto en bacterias como en eucaria hay una membrana de fosfolípidos, hay una bicapa de fosfolípidos. En ellos, ¿qué hay? Va a haber enlace éster. ¿De acuerdo? Va a haber enlace éster entre el glicerol y los ácidos grasos. En cambio, acá en la arqueobacteria, no. Es una monocapa nada más. Si no hay enlace éster, que hay enlace éter. ¿Ya? Muy bien. En cuanto a la pared celular, las bacterias tienen peptidoglucano-mureína, las arqueobacterias carecen de peptidoglucano. ¿Qué podemos decir acá? Ah, tienen algo parecido. ¿Cómo se llama eso? Pseudopeptidoglucano. ¿De acuerdo? Tienen pseudopeptidoglucano. Uy, con pseudopeptidoglucano. Las arqueobacterias. Si las bacterias tienen mureína, las arqueobacterias tienen pseudomureína o pseudopeptidoglucano. Bien, profe, los eucaria, no, ellos no tienen pared celular, pero algunos sí. Las plantas tienen celulosa. Los hongos tienen quitina en su pared celular. Obviamente no tienen peptidoglucano. Listo. Ahí están los 3 dominios de Carl Woese. Gracias por su atención. Y revisamos las preguntas. ¿O alguna consulta hasta ahí? Antes de revisar las preguntas. Muy bien, si no hay consultas, entonces revisamos las preguntas. ¿Ya? A ver, me van a ayudar con las claves. Pregunta 1. A ver, ¿qué marca la pregunta 1? La teoría de la generación espontánea. ¿Ves? Ahora vamos a ver. Planteada por Aristóteles, fue refutada en varias oportunidades, pero de manera absoluta en el siglo XIX a cargo de Pasteur. La teoría de invención también es conocida como, muy bien. ¿Cómo se llama la teoría de generación espontánea, profe? Abiogénesis. 1, beso, muy bien. 2, dice, 2 científicos en 1953, simulando las condiciones primitivas de la Tierra, demostraron experimentalmente que ciertas sustancias inorgánicas se convertían en sustancias orgánicas. Dichos experimentos apoyaron las ideas de la teoría quimiosintética. Esa teoría quimiosintética la dio Oparin, pero la pregunta no es eso, la pregunta es, ¿cuál de los siguientes personajes es uno de los 2 científicos? Hemos dicho que los científicos fueron Stanley Miller y Harold Urey, correcto, clave C, C de César, muy bien. 12, muy bien.
Para ver más grande voy a desactivar mi cámara, ¿ya? A ver, la 3 van poniendo la clave. Algunos han puesto la C, otros han puesto la B. Dice, la jirafa es una de las especies de mamíferos más conocidas en el mundo y reconocibles debido a su cuello alargado en relación con la longitud del resto del cuerpo. Si los ancestros de las jirafas incluían individuos de cuellos cortos, cuellos medianos y cuellos largos, o sea, hubo en un momento jirafas con cuello corto, jirafas con cuello mediano y jirafas con cuello largo. ¿Cuál es la explicación que da la teoría de la evolución por selección natural a este hecho? Parece que ganó la B de beso. A ver, vamos a ver. Paulatinamente y progresivamente las jirafas han estirado su cuello al intentar alimentarse de las hojas de las copas de los árboles menos altos de la sabana africana. No, pues jóvenes, eso es herencia de los caracteres adquiridos. Acá, ¿qué te dice la pregunta? Por selección natural. O sea, si te dijese la explicación de la mar, sí está bien la B, eso, correcto. Pero acá te dice, ¿cómo podemos explicar eso de las jirafas por selección natural? Si en un momento habían jirafas de cuello corto, jirafas de cuello mediano y jirafas de cuello largo. Profe, la sé. Los individuos de cuello largo fueron beneficiados por tener mayor acceso a las hojas que los de cuello corto, ¿sí o no? Entonces la clave es la C, pues, por selección natural. La naturaleza selecciona. ¿Quién selecciona? A los más aptos. ¿De acuerdo? En este caso, los más aptos, ¿quiénes son? Las jirafas de cuello largo. Clave C. Muy bien, no se confundan. Ahí te dice por selección natural. C de capa. Ya. 4. El científico Dosainsky en su libro incluye principios genéticos a la teoría de la selección natural de Darwin, estableciéndose de esta manera el neodarwinismo. El libro en mención se llama. ¿Cómo se llama el libro de mención? Profe, claro, que la genética y el origen de las especies. Correcto, clave A, 4A. 5, dice la 5. Hugo de Bryce acotó que las variaciones hereditarias discontinuas provocan cambios amplios, fácilmente reconocibles. Su material de estudio fue la planta oenotera. Lo mencionado por Hugo de Bryce encaja con la teoría. ¿Cómo se llama la teoría? Profesor 5 dedo, correcto, la teoría de la mutación. Muy bien, 5 dedo, correcto. 6 dice, dentro de las evidencias de la evolución tenemos la anatomía comparada, la cual permite establecer criterios de homología y analogía entre las especies. Indica un ejemplo del primer criterio, es decir, homología. Son la D, las extremidades anteriores de un gato y de un ave, por ser vertebrados, tienen órganos estructuralmente similares. Muy bien, correcto, sus órganos son similares. Estructuralmente son iguales, sí, pero ¿cómo son funcionalmente, profe? En este caso son diferentes, pues, porque el ave vuela y el gato no vuela, pues. Así es, el gato camina, ¿no, profe? Pero yo escuché la canción El gato volador, debe volar el gato. No, 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 esa es una canción, pues, ¿ya? Entonces, 6, la clave es la de dedo, 6 dedo. A ver, en la 6 podemos comentar, pues, que apéndice y coxis son órganos vestigiales, en cambio, patas de la pulga y del canguro son órganos análogos. Alas de la mariposa y de la paloma también son órganos análogos, diferente estructura, pero igual función. Muy bien, 7 me dicen la A. Las especies Pantroglottides, chimpancé y Homo sapiens humano difieren solo en dos cromosomas. Además, en cuanto al tamaño y la forma de los cromosomas, hay una relación cercana. La evidencia evolutiva en mención corresponde a la. Muy bien, correcto. Eso es citogenética comparada, comparación de cromosomas, clave A. 7, clave A. 8. En el proceso de la especiación ocurren tres eventos. Primero, una barrera física no permite contacto alguno entre las poblaciones. Luego ocurren mecanismos que impiden la reproducción. Y por último, genes que se hacen incompatibles. Y tenemos ahí respectivamente aislamiento geográfico, reproductivo y genético. El segundo evento, es decir, no se reproducen porque ha habido ¿qué? Aislamiento reproductivo, valga la redundancia, ¿no? Hay algunas preguntas así, profe, aislamiento reproductivo. Ahí acá te hablan de la reproducción, mira. Listo, clave C. Dice la 9, es el patrón evolutivo rápido. Usualmente ocurre en pocos millones de años
por medio del cual a partir de especies ancestrales se originan muchas especies nuevas que ocuparán hábitats diferentes. ¿De quién estamos hablando? Profesor, la especiación. También dicen la radiación adaptativa. Ya, una de las dos es la clave. Ya, pero ¿por qué la clave entonces es radiación adaptativa y no especiación? Hay que tener en cuenta que la radiación adaptativa es un tipo de especiación. ¿Qué es especiación? Formación de nuevas especies. ¿Por radiación adaptativa se forman nuevas especies? Claro, claro que sí, pero se forman muchas especies en poco tiempo. Y además acá te dice patrón evolutivo. Y cuando hemos visto patrones, son dos los patrones, extinción en masa y radiación adaptativa. Por eso la clave es la D, dedo. Dice la 10, los primates se caracterizan por tener el pulgar oponible a los otros dedos, correcto. Además rotan el hueso radio sobre el cúbito, muy bien. Dentro de estos mamíferos se encuentran los prosimios y los antropoides. Prosimios, lémur, lori, társido. Es un ejemplo de los primeros. Ah, muy bien, el lémur. También puede ser lori o társero, correcto. 10C, muy bien, 10C. 11. Si afirmamos que las serpientes evolucionan de los lagartos porque estos perdieron sus patas, ya que no les eran útiles, debido a que les era más fácil reptar que caminar. Entonces, a la serpiente no le conviene caminar porque se ha acostumbrado, ha evolucionado para reptar. Estamos dando una explicación de la evolución según la teoría de quién. Según la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, correcto, porque ya hablamos del uso y desuso. En este caso, la serpiente, pues como sus patas no lo emplea, quedan en desuso y desaparece. Pues, ¿para qué lo va a tener si no lo emplea? Ah, ese es uso y desuso, ¿no? Y ese carácter que adquiere de reptar lo va a heredar a sus descendientes. Por eso la 11, la clave es la B. 11 beso. Dice la 12. El centro de origen del homínido es África, de los homínidos. Con el transcurrir del tiempo llegaron a los otros continentes. De la siguiente lista, elija los homínidos que permanecieron en el continente africano. Al profesor Homo habilis, obviamente. Sahelanthropus, profe, pero en este caso, pues, podemos asumir que es homínido o también que no, porque recuerden que tiene posición controversial. A ver, primero, no asumimos, ya, no asumimos. Homo sapiens neanderthalensis, no, profe, él es después de Homo erectus. Australopithecus afarensis, obviamente, él es en África. Sapiens sapiens, nada que ver, profe. Él ya sale de África. Homo erectus, él justamente comienza a salir de África, pues. Entonces, profe, una clave con 1 y 4 no hay. Entonces, en este caso, pues, el que ha planteado la pregunta está considerando que Sahelanthropus es un homínido. ¿De acuerdo? Muy bien. Por eso la clave es 1, 3 y 4. Correcto, muy bien. Clave A. Dice la 13. En China, un grupo de científicos encontraron los restos de un homínido que se caracterizaba por presentar una posición erguida y junto a él se encontraban herramientas que lo ayudaban a cazar. Mira, cuando te dicen eso, o sea, si acá te dicen, mira, te dicen un homínido con posición erguida y además que tiene herramientas. Ahí pues la clave puede ser Homo erectus, puede ser Homo sapiens neanderthalensis o puede ser Homo sapiens sapiens, porque esas tres especies que he mencionado cumplen con tener posición erguida y emplear herramientas. Homo erectus, Homo sapiens neanderthalensis y Homo sapiens sapiens. Hasta ahí, profe, no habría clave. Correcto. O habría dos claves, ¿no? Sería la A y la C. Pero luego, ¿qué te dice? Las pruebas arrojaron que este homínido podría haber habitado. Ah, ya, ahí está el tiempo. 1 millón de años. Ya, Australopithecus es hace 3,7, Homo habilis hace 2 millones, Homo erectus hace 1 millón de años, Neandertal hace 500.000 años, el hombre de Cromañón sale hace 100.000 años. Ah, entonces la clave es eso, pues hace 1 millón de años habitó este hombre llamado Homo erectus. Muy bien, por eso la clave es la C. La clave es la C. Si mira, si acá en vez de 1 millón de años te hubiese dicho 400.000 años, ahí la clave sería la A. Ah, muy bien. 13C, 14. 14 dice, la ordenación sistemática condujo a clasificar a los seres vivos en distintas categorías taxonómicas.
Indique la alternativa donde haya taxa de manera correlativa y sentido descendente. Profesor clave A. A ver, clase, orden, familia. Ah, muy bien. Son correlativos y está en sentido descendente. Muy bien. 14 entonces la A. Están apuradas las señoritas. Ya Jaina con Gabriela. Recién estamos en la 14, está en la 15 ya. Bien. A ver, antes de pasar a la 15, solo respondan las señoritas, solo las señoritas. Acá, orden, familia, después de familia, ¿qué sigue? Acá donde está la raya. Solo las señoritas, clase, orden, familia, señoritas. Ah, género, muy bien, correcto, género, excelente, con tilde en la primera E, muy bien, género, correcto. Después de género viene la especie. Ah, muy bien, excelente. Listo, excelente, muy bien. Ah, muy bien, señoritas. Ahora participen los caballeros. Acá en el lado izquierdo, ¿qué vendría al lado de clase? Acá. La profe acá es familia, orden, clase. Caballeros, ¿qué habría después de clase? En el lado izquierdo. Estamos en orden correlativo. Género, familia, orden, clase. En este espacio de acá, caballeros, solo participen caballeros. ¿Qué habría? Ah, muy bien, correcto. Ahí están los caballeros, ¿no? Así es. Puede decirse filo, filum, puede ser con F, con P, lo de menos. Muy bien, filum o división. Correcto, filum o división. Excelente. No se olviden que filum es en animales y división es en plantas. Listo, muy bien. Entonces la clave es la A, 14A. 15. Hasta antes de 1990 la máxima categoría era el reino. Claro, eso lo dio Linneo. Y habían 5 de estos para agrupar a los seres vivos. Y siguen habiendo 5: monera, protista, fungi, planta y animalia. En ese año, US propone una categoría superior al reino. ¿A cuál es esa categoría? El dominio. ¿Quién propone el dominio? US, Carl US, en 1990. Así los seres vivos se agrupan en 3 dominios. Son las C: dominio bacteria, dominio archaea y dominio eucaria. Correcto, ahí están los 3 dominios dados por Carl US en 1990. Muy bien, ¿alguna consulta hasta ahí? Muy bien, Grace, gracias. De repente alguien le ha faltado tomar nota. Ah, muy bien, David, muy bien, muy bien. Pues colaboradores, muy bien. Creo que David ha copiado rapidito, ¿no? Lo que ha escrito Grace, ha puesto su control C, control V y rapidito, ¿no? Ah, no, no. Pero sí, ya, creo. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Alguna consulta? Un hueso por ahí. Ah, Grace está copiando todo. Ya, suficiente, suficiente. Ya nos enteramos ya de las claves. Gracias. De repente a alguien le faltó una clave. No hay consultas, no hay dudas. Ah, muy bien. Te quieren terminar puntualitos para que se vayan a almorzar ya. Muy bien, muy bien. Excelente, gracias a ustedes. Ah, pero yo me voy a quedar 4 minutos más, de repente hay alguna consulta. Y la siguiente clase, igual vengan repasando, así como ahora, tanto las preguntas como la teoría. La siguiente toca Reino Animalia. Y pues de repente por ahí cantamos la canción de Bob Esponja, ¿no? Siempre y cuando Juancito nos los permita. Así es que vengan practicando la canción, ya que ustedes son de la generación de Bob Esponja, ¿sí o no? Ustedes han crecido viendo a Bob Esponja, Patricio, Calamardo, Arenita, Perlita, Don Cangrejo, ¿ya? Así es que la siguiente clase podríamos cantarla. ¿Consultas por ahí?
tienen alguna consulta, lo ponen. Yo voy a estar un par de minutos más por acá. Con los demás, pueden estar retirándose. Gracias también. Gracias a ustedes. Estudien, repasen la clase de hoy. Cuídense mucho. Vengan repasando la siguiente clase. Diego dice, aquí viene más en admisión. Bueno, siempre que me preguntaban eso, yo decía virus, inmunidad y enfermedades. Pero ahora en el nuevo prospecto los tres temas los han suprimido. Ya, y bueno, de manera particular, mi opinión, esos son los temas, ¿no? Que eran clásicos en San Marcos, no debieron haberlos suprimido. Y además, pues no, casi la mayoría de estudiantes postula lo que es pues medicina, ¿no? Farmacia, odontología. Y obviamente, pues estudiantes de la universidad hay que saber enfermedades, ¿no? ¿Cómo van a suprimir ese tema? Pero se ha suprimido, pues. Sí, entonces, pues también por ahí puede ser, pues, citología, ¿no? Otro tema frecuente, además de los tres que he mencionado y que se ha suprimido. Ya, citología, aunque cualquiera de los temas, ¿ah? Cualquiera de los temas que están en el prospecto, por algo está en el prospecto, puede venir. Ya, más antes, por el 2010, yo les hablo, la tendencia era genética. De ahí, antes del 2010 era fotosíntesis y respiración celular, y ya por los últimos años hemos estado con lo que es virus, enfermedades, inmunidad. Sí, pero ahora como se han suprimido del prospecto, ¿qué vendrá a venir? Así es. Muy bien. Son un montón. Ah, eso sí. Hay muchos temas, ¿no? Pero de cada tema es lo que se les enseña nada más. No hay que profundizar mucho. Lo necesario nada más. ¿Ya? Muy bien. Ahí nos vamos quedando. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente clase. Nos vemos. Hasta luego. Listo, Diego. Nos vemos. Hasta luego.